organizar intercambio de regalos? Yo digo que sí. Yo en cada tarea y en cada examen les pongo un regalito de fotitos o imágenes o cosas así, ¿no? A ver. Intercambio de respuestas de la vida. Esa puede estar bien. ¿Cuál es el significado de la vida? Y se intercambian sus respuestas. Órales, no había pensado. Creo que se refería a respuestas de la guía, pero esto de la idea. Bueno, está bien. Sale. Sí, el examen 6, para los que lo van a hacer en vacaciones, es el martes. ¿Sale? ¿No va a ser el lunes? Pues alguien había propuesto y lo mencioné, pero la mayoría aquí sí, como... ¿Eras tú, Carla? No. ¿Yo qué, profe? ¿Tú propusiste ¿Tú que fuera el propusiste? lunes? No. Era No, una chica lo Isis, propuso, ¿no? pero yo la seguí. Isis, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ¿Andas pues por ahí? Bueno, creo que no anda por ahí. Pero ya me puse de acuerdo con ella. Bueno. Entonces, vamos con función inversa. A ver. Si f es invertible y continua en x0, entonces la inversa es continua en f de x0. ¿Cómo ven? Yo digo que sí. A ver, no vamos a continúa en x0, sino continúa en f de x0, ¿no? porque no tendría sentido decir que la inversa es continua en x0, ¿verdad? La continuidad es para los efectos del dominio de la función correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sí. Entonces, tú tienes aquí x0. Le aplicas la función, te da un punto en su imagen. Este es por definición de la inversa, esto está en el dominio de la inversa. Y la pregunta es si aquí la inversa es continua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por la continuidad de f, al acercarnos a x0 de ambos lados, a fuerza nos tenemos que acercar en la imagen a f de x0. Pregunta, si nos acercamos en la imagen a f de x0 de ambos lados, ¿a fuerza me tengo que acercar a x0? Sí, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que no. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, que este fuera el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿el dominio de la función quién es? El intervalo 0, 1, unión. Cerrado. Ajá. Abierto por la izquierda. Abierto por la izquierda. 2, 3, 2, ¿verdad? 3 cerrado. ¿Vale? ¿F es continua? Pues, no, en su propio dominio, ¿dices? Sí, sí, continúa, ¿no? Uh-huh. O sea, ya definimos qué significa que una función sea continua, ¿verdad? Ajá. ¿F es continua? Creo que sí. 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 ¿Por qué dudas?
Es que ahorita me está sacando de onda. ¿Cómo sería una función no continua si cada vez que le quitamos una parte del dominio, quitamos eso del mismo dominio? O sea, por ejemplo, 1 entre x es continua, porque le quitamos justo el único punto en el que no tiene respuesta del Para dominio. hacer la x continua tienes que definirla en cero, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ok. Y la inversa es continua. ¿Está claro que es invertible? Es estrictamente creciente. ¿Está claro que es invertible o no? Creo que sí. Sí. ¿Todo el mundo? Sí. Bien. Ahora, la inversa es continua. Vamos a pensar que aquí este es el 1 y este es el 2. Ah, no, no es continua porque da un salto Exactamente, cuando, ¿verdad? ajá, cuando Pues, x es no, mayor a 1. ¿cuál es el dominio de la inversa? Del 0 al 2, ¿no? Del 0 a 2. ¿Dónde es discontinua la inversa? Es discontinua en el punto 1, ¿no? Ajá. Es discontinua en 1. ¿Lo ven o no? Para verlo literal, hay que voltear la gráfica, ¿no? Para verlo Algo más fácil. así, nada más que fíjate. Si tú solo la volteas, lo voy a hacer ahorita con la hoja. Fíjate que el eje de las, pensando que y es la variable de la inversa, en lugar de que el signo positivo te quede a la derecha, te quedas a la izquierda. Ah, tendrás que reflejarlo, nada más. Entonces no solo es voltear, es reflejar. Pero eso es reflejar respecto a la identidad. ¿Y cómo te queda la gráfica de esta función respecto a la identidad? Si se fijan, la f en el intervalo 0,1 es la identidad y la inversa es ella misma, ¿verdad? Pues con verde es la inversa. ¿Sale? ¿Y qué pasa si reflejo este segmento respecto a la identidad? ¿Qué queda? Nos vamos del otro lado, digamos. O sea, como que la línea se sigue a negativos. Menos 1. Ah, no, qué estúpido estoy, lo siento. No le pasa nada. Profe, está trabando. Ya se Creo que se trabó. Bueno, Se escucha, pero ¿se oye? Ya. se escucha, pero se ve bien pixelada la imagen. Ajá. Ajá. Y usted también se trabó. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Ya se oye bien, ¿verdad? Sí, el sonido sí, profe. Sí. Sí. Bien. Entonces, ya habían visto con Yadira que la gráfica de la inversa es reflejar respecto a la identidad, ¿verdad? Entonces, aquí al reflejar este, me da este punto. Al reflejar este, me da más o menos este punto. Y este segmento es la gráfica de la inversa, ¿verdad?
Y ya se ve que aquí en 1 la inversa es discontinua, ¿verdad? Sí, Ya sí, se ve Sí. claramente. corrigió la transmisión. Entonces, la función puede ser continua, pero la inversa no necesariamente es continua. El problema fue que, fíjense, este punto en donde la función original es continua, el problema es que en el dominio solo te puedes acercar de un lado a este punto en el dominio, pero en la imagen, ¿cuál es la imagen de F? Pues es el dominio de la inversa, que es el 0,2. Entonces, fíjense, mientras que en el dominio al 1 te puedes acercar solo de un lado, en la imagen al 1 te puedes acercar de los dos lados, porque en la imagen el 1 está dentro la imagen es un intervalo. Ese punto, el 1, está dentro del intervalo, no en la orilla. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto? Que no puedas pasar, que no te pueda pasar eso. Es decir, una manera de resolverlo es que si el dominio si f es invertible, es continua y el dominio es un intervalo, con eso podemos asegurar que la inversa es continua. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Como que este comportamiento es extraño, ¿verdad? No es como... Si uno se queda con la intuición, pues pareciera que te puedes regresar, pero no. No encuentro el grupo. Ah, ya lo vi. Usted también tiene como 100 grupos de WhatsApp. Bueno, tengo varios grupos de WhatsApp, pero sobre todo también muchas conversaciones abiertas. Ah, claro. Bueno. Ok. Entonces, lo que sí podemos asegurar es que si F, entonces, teorema, sea F definida de I en R a R y un intervalo. Continua e invertible. Pues ya con que sea inyectiva, ¿no? Continua e inyectiva. Entonces, la inversa es continua. Entonces, aquí la inversa, observación, la inversa, ¿de dónde a dónde va? Pues de la imagen de F a el intervalo, ¿verdad? Y esta escrita así es biyectiva, ¿verdad? Acá no es biyectiva porque estoy tomando como contradominio todos los reales, ¿verdad? Estrictamente la función inversa queda definida así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Lo que estamos haciendo es que el intervalo no esté interrumpido. Pues por eso es un intervalo, ¿verdad? Ok. ¿Bien?
Sale. Entonces, hacemos la demostración para los puntos de adentro del intervalo y les dejo de ejercicio en la orilla, ¿no? Sean A menor que B los extremos del intervalo I. X0 en el abierto AB. Que siempre está contenido en I, ¿verdad? Puede ser igual, pero no necesariamente. ¿De acuerdo? Bien. Por demostrar que la inversa es continua en Y0, que es f de X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Observación. Como f es inyectiva, entonces f es estrictamente, ¿qué? Creciente. O O, monótona, ¿o no? creciente O decreciente. o decreciente. O sea, monótona, ¿no? Decreciente. Ajá. Hacemos un caso y el otro es similar, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, supongamos que f es creciente. El otro caso es similar. ¿El intervalo AB es abierto en ambos lados? ¿Perdón? El intervalo AB, en donde estamos tomando la X0, es abierto en ambos lados. O sea, no estamos considerando ninguno de los extremos ahorita, ¿no? Ajá, porque ese se los voy a dejar de tarea. Ah, ok, ok. Ajá, o sea, demostrar que la inversa es continua en la orilla de su dominio, se los voy a dejar de tarea. ¿Sale? ¿Cuál es la orilla del intervalo de la imagen? O sea, ¿cuál es el dominio de la inversa? Un intervalo formado por las imágenes de los extremos si A y B estuvieran en I, pero si no, es a donde tienden esos valores, ¿verdad? Ok. O ¿Por sea, qué A y sí, B no estarían en I? pues porque solo es un intervalo, no sabes que sea abierto, cerrado, ni nada, solo es un intervalo. Ok, ok. ¿Sale? Bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Pues hay que fijar una épsilon, ¿verdad? Por demostrar que existe delta positiva tal que si Y está en la vecindad de radio épsilon con centro en Y0, entonces F a la menos 1 de Y está ¿en dónde? Ay, perdón, Ese es delta, ¿no? ese es delta. Ajá. Esta Entonces, estará en la vecindad epsilon eso, de F de Y0. la inversa, ¿no? Digo, sí. ¿Sale? Pero eso, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, fíjense.
Dibujito para ayudarnos. Aquí está X0. La imagen, vamos a pensar que está aquí. Aquí está Y0, que es la imagen, ¿verdad? F de X0 es Y0. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la inversa en Y0? ¿Cuánto vale? Es X0, ¿no? Es X0. Entonces, ahora la vecindad de radio epsilon con centro en X, en esto, en la inversa evaluada en Y0, estamos aquí. ¿Lo ven? Aquí abajo está la epsilon, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto debe de valer la delta para que se cumpla lo que queremos? Pues es muy fácil, porque si la F es creciente, lo único que necesitamos es encontrar puntos a la izquierda de X0 y a la derecha de X0. ¿Para qué? Para que al tomar su imagen, como es creciente, la imagen de este punto va a estar por acá. La imagen de este otro punto va a estar por arriba. ¿Y cuál va a ser la delta que me funciona? ¿Cuál es la delta que hace que al aplicarle la inversa a todos estos valores, su imagen caiga aquí adentro? Pues, como vamos a pensar que este es un X1 y que este es un X2. ¿Ok? Entonces, como la función es estrictamente creciente, este es f de x1, este es f de x2. Y entonces, quiere decir que la función f toma los puntos en este intervalo y los manda entre estos dos valores, van a estar aquí. Pero eso quiere decir que si le aplican la inversa a estos valores de acá arriba, la inversa los manda justo aquí, y como esto está contenido en la vecindad de radio epsilon, pues ya acabamos. Pero esto no necesariamente es una vecindad de Y0, porque puede ser que la imagen de X1 quede más cerca de Y0 que la imagen de X2 o al revés. Entonces, ¿cuánto vale la delta? Sí, Juan Pablo. Bueno, justamente eso es lo que quería saber. Es que parece que podríamos nada más decir, ok, delta del X sea el epsilon de la Y, digamos, ¿no? Ajá. Y que el epsilon del X sea la delta del Y. Ajá. Pero por lo que acaba de decir ahorita sobre que puede que no nos dé una vecindad con el centro en Y0, Ajá. como por ejemplo la función X cuadrada, ¿no? Ajá. Pues aplicaría lo que hicimos en esa función, que creo que nos mostró dos maneras de hacerlo y justo nos dijo que una era más fácil que la otra, pero me acuerdo nada más de la difícil de poner el mínimo Ajá. de las dos distancias a Exacto. Y0, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya lo tenemos. No me va a caber aquí toda la explicación, entonces me paso acá abajo, ¿eh? Sigue acá abajo la demostración. Este nada más es el dibujo que nos ayuda a hacer la demostración. La demostración sigue acá abajo. Entonces, como X0 está en el intervalo AB que está contenido en el dominio de la función, este es el dominio de F, entonces existe X1 en el intervalo que va de dónde a dónde. Fíjense, necesitamos X1, ¿qué necesitamos? Que esté a la izquierda de X0, pero dentro de AB. Entonces, ¿en dónde debe de estar? En la vecindad de epsilon con en X0. Pero lo quieres a la izquierda, entonces no te tomas toda la vecindad, ¿no? En el intervalo abierto de A a X0 abierto.
¿ok? De A a X0, pero necesitas que esté dentro de la vecindad de radio epsilon. Entonces lo intersectas con... Con la vecindad. ¿Quién es el extremo izquierdo de la vecindad de radio epsilon? X0 menos epsilon. X0 menos epsilon. X0 menos epsilon, coma X0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, como X1 está aquí, está en el dominio. Y como está aquí, está en la vecindad. Y existe X2, ¿en dónde? En la intersección entre intervalo abierto X0, B, Ujú. con el intervalo X0, X0 más epsilon. Muy bien. ¿De acuerdo? Fuerzas, uno de los dos va a estar contenido en el otro, ¿no? Entonces, ajá, X1 es menor que X2. Tanto X1 como X2 están en la vecindad de radio epsilon con centro en X0, intersección, el dominio, ¿verdad? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Sí. O sea, estamos como que teniendo dos vecindades y teniendo que tomar siempre la más pequeña para asegurar que todo caiga bien. Mm, O sea, porque la intersección entre el intervalo A, X0 y el intervalo X0 menos epsilon, X0, o sea, la intersección pues va a ser uno de esos dos conjuntos, ¿no? no, no. ¿Por qué no? O sea, porque... Ah, ya. O sea, o este está contenido aquí o este está contenido acá. Exacto, no Ah, sabemos cuál, pero estamos asegurándonos de tomar el más chiquito, ¿no? Ajá, ya te entendí con el más chiquito, sí. Ok. Y sobre todo uno que no sea vacío, ¿verdad? Si no, Sí. no puedes tomar esa X. Bueno. Ok. Entonces, como F es creciente, entonces F de X1 es menor que F de X2, ¿verdad? Aquí estrictamente, ¿verdad? Como es estrictamente creciente y X1 es menor que X2, entonces sus imágenes conservan la desigualdad estricta. Ya estamos listos para escoger la delta. Sea delta igual a ¿qué? ¿Quién era la delta? La delta está en los yes. Ajá. La delta es la que nos llevaba a los epsilons. ¿Alguien levantó la mano? Ya me Ah, habían... yo. Dime, Manuel, ¿cuánto vale la delta? Pues como el otro ejemplo que nos puso era el mínimo Ajá. entre la distancia de f de x1 con y0. Que es f de x0, ¿verdad? Pero como esta es creciente, ¿quién es esta distancia? Es f de x0 menos f de x1, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, lo que está diciendo es que no tenemos que poner el valor absoluto. En este caso, ¿lo podemos o no podemos poner, verdad? Ajá. Pero como estaba suponiendo que es creciente, no tenemos que hacerlo. Sabemos que este es más grande que este y entonces este número es la distancia entre estos dos puntos, ¿verdad? Ujú. Y el otro sería f de x2 menos f de x0. Muy bien. Ya, ahora sí, por demostrar que para toda y en la vecindad de radio delta con centro en y0 se cumple que la inversa evaluada en y pertenece a la vecindad de radio epsilon con centro en la inversa evaluada en y0. Entonces, aquí la primera observación
es que la vecindad de radio epsilon con centro en la imagen inversa de Y0 es ¿quién? Pues va de x1 a x2, ¿no? Esto está en el dominio de la F, ¿no? Bueno, no en el dominio de la F, sino... En la imagen de la inversa, Sí, pero la imagen de la inversa es está el dominio. contenida en los reales que contienen al dominio de la F. Pero Aquí hay dos conjuntos de reales. Uno es el que contiene al dominio de F y el otro es el que contiene al dominio de la inversa. Pero además, por como definimos la función, dijimos que iba de imagen de f Ajá. al Sí, intervalo. Sí, pero entonces, pero el chiste es que esto no necesariamente está contenido en el dominio de F, porque el dominio de F puede ser más chiquito. ¿Por qué? Pues porque el epsilon puede ser muy grande. Ok, como la epsilon no le importa qué es, ¿no? O sea, la epsilon Pues puede porque ser. tienes que demostrar esto para toda epsilon, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Por eso les dije, vean, esta vecindad de radio epsilon con centro en x0 está contenida en la recta, en esta recta es la que contiene al dominio de F, aquí abajo. Mientras que la recta acá arriba, tenemos dos rectas, la que contiene el dominio de F y la que contiene el dominio de la inversa. Como conjunto, pues R y R es el mismo conjunto, pero la recta de este dibujo se distingue de la recta de este dibujo porque esta recta representa el dominio de F, esta recta representa el contradominio de F o una recta que contiene la imagen de F, mientras que para la inversa, esta recta contiene el dominio de la inversa y esta recta contiene la imagen de la inversa. ¿Queda claro? Entonces, como conjunto son el mismo conjunto, pero en cómo se relacionan ambas rectas respecto a los dominios, contradominios e imágenes de la F y de la F a la menos 1, sí que tienen una diferencia. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí. Vale. Ok. Entonces, ¿quién es esta vecindad? Pues es la vecindad con radio epsilon con centro en x0. Muy bien. ¿Sale? Y por cierto, el intervalo x1, x2 cerrado está contenido en esta vecindad, ¿verdad? Porque así lo elegimos. Y además esto está contenido en el intervalo I, que es el dominio de F, ¿verdad? Bueno, ya. Ya, hasta aquí. Ya. ¿Sale? Bien. Y luego, ¿qué pasa? La vecindad de radio delta con centro en Y0 es la vecindad de radio delta con centro en F de X0, ¿verdad? Pero este está contenido ¿en dónde? En este intervalo verde, ¿se acuerdan? ¿Quién era este intervalo verde? La vecindad con radio delta de... No, ¿No? no. El punto de arriba es F de X2. ¿Y quién era el de abajo? F de X1.
O sea, literal, no sabemos que el centro está en Y2, justamente eso es Ajá. el problema, ¿no? Ajá. Entonces, es nada más el intervalo f de x1, f de x2. ¿Abierto o cerrado? ¿Cerrado? Supongo que Cerrado, abierto. ¿verdad? ¿Cerrado? Ok. Sí. O sea, está contenido en el abierto, pero en particular está contenido en el cerrado, ¿verdad? Ok. Sí, cierto. ¿De acuerdo? Esto Sí. implica que para toda Y en esta vecindad de radio delta con centro en Y0, la la función inversa evaluada en esta Y les da una X que ¿en dónde está? En la vecindad de radio epsilon con centro en x0. ¿Pero por qué? Porque si tú te tomas una Y aquí que está contenida en este intervalo cerrado, obtienes una X que está ¿en qué intervalo? Por definición de la inversa. No entendí bien la pregunta. Pues en el intervalo que antes definimos, ¿no? Exacto. El que está aquí, ¿no? Este está en x1, x2, por definición de la inversa, ¿verdad? Y que f es creciente, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurre? Si ustedes toman una Y que está por aquí arriba, entonces, o sea, si ustedes se toman una Y entre este punto y este punto, su imagen tiene que estar entre este punto y este punto, porque la inversa también es creciente, ¿verdad? Eso sí lo habían probado ya. Si f es creciente, su inversa es creciente. Porque me suena que es como algo de la unidad anterior. Sí, no me acuerdo si lo probamos o no. Entonces, no solo f es creciente, sino también, voy a poner aquí, f a la menos 1 y f, ambas son crecientes, ¿verdad? Bueno. Ok. Ujú. Y por eso les da que si ustedes toman una y entre este valor y este valor, como la inversa es creciente, su imagen tiene que estar entre estos dos. ¿Por qué? Porque x1 es la imagen de f de x1 bajo la inversa y x2 es la imagen de f de x2 bajo la inversa, por definición de la inversa, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Hay muchos intervalos aquí. Sí. Y este estaba contenido, como ya habíamos dicho, en la vecindad de radio epsilon con centro en x0 y ya acabamos, ¿verdad? Si tomas cualquier punto en la vecindad de radio delta con centro en y0, su imagen cae en donde querías. Y ya, por lo tanto, la inversa es continua en y0. ¿Quedó claro? Sí, Emanuel. Para los extremos es más fácil porque solo tenemos, para hacer el intervalo, simplemente desde el extremo a un x1, ¿no? O sea, como que más fácil. Ajá. ¿Perdón? Que para hacer este problema con los extremos Sí, es más fácil porque nada, o sea, no tenemos dos extremos para hacer el intervalo, sino así simplemente es. uno. Ya no tienes que tomar el mínimo, Ah, no. ¿verdad? Directamente te va a salir solo uno de estos, por un lado o por el otro. ¿Verdad? Y ya quedó, ¿verdad?
Y si fuera decreciente, pues es similar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Y a mí me quedó la duda desde el principio de la demostración. No entiendo exactamente por qué, o sea, cuál vecindad y por qué no sabemos si está centrada en f de x0. Por lo que tú dijiste hace rato, tú hace rato diste la explicación. Sí, pero entonces no le entendí bien a lo que estaba diciendo, porque... O sea, si la función f fuera la x cuadrada y estás muy lejos del origen, aunque x1 y x2 estuvieran a la misma distancia de x0, la imagen de x2 va a quedar mucho más lejos de f de x0 que la imagen de x1 de f de x0. O sea, justo para la demostración del límite para un punto x0 en x cuadrada utilizamos algo similar a esto, ¿no? O sea, como las funciones pueden estirar o contraer de una manera diferente en distintas partes del dominio, aún siendo inyectivas, entonces, pues tienes que tener cuidado con eso para encontrar las deltas que te garanticen que se cumple la definición de límite o de continuidad. Esa parte sí es similar. ¿Cómo encuentras la delta para poder demostrar que el límite de una función en un punto es cierto valor? ¿O cómo encuentras la delta de la continuidad para una función en un cierto punto? Una manera es fijándote en dónde estira más la función, porque es en donde, si estira más del lado derecho que del lado izquierdo, la delta te va a dar del lado derecho. Te tienes que fijar qué tanto te tienes que acercar x0 del lado derecho para que en la imagen no te alejes en una distancia mayor a epsilon. Pero si ocurre al revés, al revés. Ahora, puede estar ocurriendo que siendo la función creciente, no necesariamente estira más todos los puntos del lado derecho, los aleja más que del lado izquierdo. Puede ser que haya zonas del lado derecho donde estira más y contrae, mientras que del lado izquierdo puede haber zonas donde contrae y estira. ¿Ok? Todo eso es un enredo. Pero al final de cuentas, en muchas funciones complicadas, lo que utilizas para demostrar la existencia del límite de la continuidad no es hacer a mano con la definición encontrando la delta, sino que en muchos casos tienes un montón de teoremas que te permiten demostrar que existe el límite o que la función es continua usando otros teoremas, porque si todo lo quisieras hacer con la definición sería muy difícil. ¿Sale? Ok, este es un caso relativamente fácil, ¿no? Ajá, porque la función es creciente, ¿verdad? Entonces eso te permite hacerlo de manera muy fácil. Bien. Entonces, si se fijan con este teorema, ya demostramos que todas las inversas que puedan definir, porque acuérdense que la x cuadrada, como regla de correspondencia, tiene muchas inversas dependiendo del dominio que elijas. Pero ahora, mientras el dominio sea un intervalo, ya sabes que la inversa te queda continua. Mientras el dominio de la x cuadrada sea un intervalo, ¿verdad? Entonces, ejemplo. Sea f de un intervalo en R a R y intervalo. F de x igual a x cuadrada, f invertible. ¿Qué quiere decir que sea invertible en este caso? Pues que f es inyectiva, ¿verdad? Entonces, la inversa que va de la imagen de f al intervalo es continua, ¿verdad?
¿Y cuál es la regla de correspondencia? Pues hay dos opciones. Es más raíz de x si el intervalo está contenido en los reales positivos unión el 0. Y la regla de correspondencia es menos raíz de x si el intervalo está contenido en los reales negativos unión el 0. ¿Verdad? Si el intervalo intersecta los reales positivos y los reales negativos, ya no fue inyectiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si el intervalo intersecta a los reales positivos y, bueno, si esta intersección es no vacía y la intersección de los reales negativos con el intervalo también es distinta del vacío, entonces F no es inyectiva y entonces F no es invertible. ¿Queda claro? Sí. Y con este teorema ya tenemos no solo que todas las... Entonces, corolario del teorema que acabamos de demostrar. Corolario. Las raíces enésimas de x son funciones continuas, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. El logaritmo visto como inversa del exponencial o la exponencial vista como la inversa del logaritmo, no vamos a poder demostrar su continuidad hasta cálculo 2 que definamos el logaritmo bien, con formalidad. Bueno, ya se definió la exponencial con formalidad, pero demostrar las propiedades del exponencial y el logaritmo con esta definición de límite es una lata. Por eso lo que hacemos es demostrar las propiedades hasta cálculo 2, con otra definición, usando la integral. Bueno. Pero ya tienen que también el arcoseno, el arcocoseno, o sea, las inversas, el arcotangente, etcétera. O sea, las inversas de las trigonométricas también son continuas. Ya con Yadira demostraron la continuidad del seno y del coseno. Por teorema de operaciones, la tangente también es continua, ¿verdad? Y para que no se perturbe Juan Pablo, la tangente es continua en su dominio, aunque no hace falta especificar que es en su dominio, porque fuera de los puntos del dominio no tiene sentido hablar de la continuidad. ¿Queda claro? Entonces el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, todas son funciones continuas y sus inversas son continuas por este teorema. ¿Cuáles inversas? Las que definan, ¿verdad? Las que se definan en intervalos. ¿Queda claro? Sí. Aquí. Definidas en intervalos, ¿verdad? Y si toman una de estas y no está definida en un intervalo, ¿deja de ser continua? No, solo que la demostración no viene del teorema anterior. ¿Queda claro? ¿Sale? ¿Podría repetir eso último, por favor? Sí. Por el teorema anterior, todas estas definidas en intervalos son continuas. ¿Te queda claro, Carla? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si el dominio... A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo. A ver, ejemplo. Toma, f de x igual a raíz de x. El dominio de la f, tómatelo como 0,1 cerrado, unión 2,3 cerrado.
Pregunta, ¿f es continua? Fíjate que el dominio no es un intervalo. ¿Pero qué me puedes decir? ¿La función es continua? Según yo sí. Pero no por el corolario, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué es continua? Pues por la definición, aunque aparte no, o sea, aunque no tengamos intervalos, pues no tenemos como saltos y se cumple la definición de continuidad. ¿Otra vez, perdón? ¿Por qué es Sí. continua esta? ¿Por qué es continua esta? Pues puede ser por la definición de continuidad, ¿no? Aparte que tenemos la unión de... Pero si quieres hacerlo por definición, tienes que probar con épsilon y delta en cada punto. Qué lata, ¿no? Eso no lo hemos hecho. Sí se puede hacer, pero es una lata. ¿Lo ves, Carla? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Observación. Por el corolario anterior, voy a ponerlo así. G de R más unión del 0 a R definida como G de X igual a raíz de X, su dominio sí es un intervalo. Es continua, ¿verdad? Por el Sí, corolario anterior es continua. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Que la F y la G son igualitas en el intervalo 0,1. ¿Y qué habíamos dicho sobre los límites de las funciones cuando son iguales en los intervalos? Pues que los límites son iguales. Y como las funciones valen lo mismo, entonces ambas son continuas en este intervalo. Y luego aplicas lo mismo en este otro intervalo y como la f fue continua aquí y como fue continua aquí, entonces la f fue continua en todo su dominio, aunque el dominio no es un intervalo. ¿Quedó claro o lo dije muy rápido? no, sí, ya, sí me quedó claro, sí, gracias. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, gracias, profe. por O sea un que si teorema, tenemos que una función es continua en más de un intervalo, en múltiples intervalos, pues podemos hacer esta demostración en cada intervalo, ¿no? porque ¿qué significa que sea continua en su dominio? Que sea continua en cada punto. Pero si el dominio es unión de intervalos, en este caso en una cantidad finita, entonces sí lo puedes hacer, ¿verdad? Ok, ok. ¿Ok? Bien. Ya no te va a servir para una cantidad infinita de intervalos, pero para una cantidad finita sí. ¿Sale? Bien. Sí, profe, gracias. Entonces, por un teorema de límites, f de x es igual a g de x en el intervalo 0,1. Entonces, tienen los mismos límites en el intervalo 0,1 y como f es continua, como g es continua, entonces f es continua en 0,1. Por lo mismo, f es continua en 0,2, perdón, en 2,3, y esto implica que f es continua. ¿Se entendió? Sí, profe, bastante claro. Bien. A ver, yo no la tengo trabada, Ana María. ¿Tú la sigues viendo trabada? O sea, yo en mi pantalla lo veo bien, que la transmisión está bien. Ok, ya se destrabó. ¿Vamos bien? Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra cosa.
Nada más tengo que revisar cómo se deletrea cierto nombre porque siempre se me olvida. Sí. Ya, entonces. Vamos a ver un ejemplo de una función que es bien rara, que se llama función de Tomae. Ahorita, además de que nos va a expandir nuestro panorama de cómo las funciones pueden ser complicadas y de fenómenos raros en este asunto de las funciones de RNR, esta función para la discusión de la integral va a ser muy importante. ¿Sale? O sea, no solo es un bicho raro que nos interesa verlo porque es raro, sino luego para la discusión de integral es muy importante. ¿Sale? Bien. De hecho, a partir de la discusión de la integral es que surgió este ejemplo. Pero ahorita yo lo voy a dar porque respecto a la continuidad es una cosa bien chistosa. Entonces, tomen una función que va del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. F de x es igual a 0 si x es irracional, y por cómo es el dominio, evidentemente estamos en el 0,1. 0 si, perdón, 1 si x vale 0, y 1 entre n si x es igual a m entre n racional en el 0,1, irreducible. Ya esta fracción es irreducible. Pues qué regla tan rara, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que la parte de los irracionales se parece a la de Dirichlet. ¿En qué se parece? Que aquí abajo sobre el eje X, la gráfica contiene una nube de puntos que están dentro del segmento 0,1. Es una nube de puntos no numerable, pero ¿qué pasa en el resto de los puntos? Bueno, en 0 la función vale 1, entonces aquí está, este punto pertenece a la gráfica. El 1, como fracción irreducible se escribe 1 entre 1, pues en 1 vale 1. Luego, en un medio, por aquí hay un huequito, que es el 1 medio, y en un medio, como ya es fracción irreducible, en un medio vale 1 medio, entonces la gráfica está aquí. Luego, en un tercio, bueno, le voy a poner en un cuarto que anda como por aquí así. Hay un huequito aquí abajo, ahí la función vale 1 cuarto, pero en 3 cuartos, que anda por aquí, la función también vale 1 cuarto. ¿Lo ven? ¿Se entendió o no? En un tercio que anda por acá, vamos a ponerlo, ya no se va a ver muy bien a escala, pero vamos a pensar que está, perdón, en un tercio anda por acá, este puntito no, le voy a corregir aquí con un papelito. Ah, no, está bien, ¿no? No, porque un tercio, sí, un tercio está acá arriba. En un tercio y en 2 tercios, un tercio y 2 tercios, como ambas son fracciones irreducibles, en un tercio y 2 tercios vale 1 tercio. Luego vienen los quintos. El 2 cuartos, como no es irreducible y el 2 cuartos se escribe como 1 medio, pues el 2 cuartos ya está aquí. Por eso es necesario tomarlo irreducible, si no, no quedaría función, ¿lo ven?
Y luego vienen los quintos. Como el denominador es primo, pues va a estar en un quinto, en 2 quintos. Todos los quintos se van a ir a un quinto, ¿no? Sí, nada más que quiero ubicar aquí donde está el 2 quintos. Está más cerca. El 2 quintos está entre 1/3 y 1/2 o entre 1/4 y 1/3. Un tercio y un medio, ¿no? Creo que sí. Bueno, eso no lo quiero hacer, no me interesa ahorita tanto esa precisión, pero el caso es que les van a ir apareciendo, y luego los sextos, como el 6 no es primo, no van a tomar tantos puntos, porque solamente el 1 sexto es irreducible, el Y el 2 5 sextos sextos. no es irreducible, el 3 sextos no es irreducible, el 4 sextos no es irreducible, pero solamente el 1 sexto y el 5 sextos les queda irreducible, ¿lo ven? Sí. Y luego vienen los séptimos. Y como 7 es primo, ahí sí aparecen todo. Aparece un séptimo, 2 Hola. séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, ¿Está cerrada la puerta? 5 séptimos y 6 séptimos. Todos van a tener altura de un séptimo. Y son varios puntitos aquí abajo. ¿Sale? ¿Qué pasó, Juan Pablo? No, lo lamento, lo lamento. Ya. sin querer tener el Entonces, micrófono. ¿cómo se ve la gráfica de la función? Como primera, 2 nubes de puntos. La primera, la más densa, la nube de puntos que es no numerable, son puntos que están contenidos dentro del segmento 0,1 aquí en el dominio. Mientras que los puntos que están arriba del eje es una nube de puntos numerable, pero que van, es como si cayera una nube de puntos sobre el eje y conforme más se acercan al eje, más puntos van apareciendo. La nube de puntos que está arriba del eje es una nube de puntos infinita, tiene una infinidad de puntos. Pero fíjense que lejos del eje hay una cantidad finita, mientras que la infinidad de puntos se van acercando hacia el eje. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Cómo ven? Qué No loco. entiendo lo que nos está tratando de mostrar. ¿Cómo que qué les estoy tratando de mostrar? O Pues, sea, ¿cómo ¿hacia es la dónde van los gráfica? infinitos? O sea, O sea, ¿en qué lugar hay infinitos? ¿cómo en qué lugar? Pues en el eje X hay una infinidad de puntos, ¿no? Una infinidad no numerable de puntos. Ajá, porque son todos los irracionales de este intervalo, ¿no? En el eje X, la gráfica de F tiene una infinidad no numerable de puntos, ¿verdad? Sí. Sobre el eje, una infinidad numerable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sobre el eje, ¿cuál eje? ¿El eje Y? Pues X. ¿Cómo va a ser el eje Y si es sobre? No hay nada sobre el eje Y, ¿no? Ya. Sí, lo siento. A ver, eje X aquí en chiquito, porque casi ni me cabe. Sí, lo siento. Porque son todos los de los racionales, ¿no? Exacto. Ok. La nube de puntos numerable corresponde a puntos cuya primera coordenada es racional y la segunda coordenada tiene esta forma, 1 entre n. Entonces, les voy a presentar cómo hacen una aproximación computacional.
A ver. Fíjense aquí en el dibujo grande, ¿lo ven? O a ver esta. Aquí se ve mejor. ¿Ya vieron? O sea, fíjense cómo aquí ya solo se ven manchas negras, pero ese dibujo no es bueno, ¿verdad? O sea, como no se puede dibujar bien, ni a mano ni en computadora, estas manchitas pues se ven así, como manchas, porque ya los puntos se enciman. Pero esto es una aproximación a la gráfica. ¿Se entendió? Sí. Entonces, nuevamente, como en el caso de las oscilaciones infinitas, el chiste es entender lo que estamos haciendo y el dibujo nos ayuda a mejorar esa idea que nos imaginamos, porque si ustedes les hubieran enseñado este dibujo antes de discutir todo esto, pues quién sabe cómo interpretan este dibujo y en particular cómo interpretan estas manchas y demás, ¿verdad? ¿De acuerdo? De Sí. acuerdo. Y eso es a lo que vamos, Alonso. ¿Qué pasa con la continuidad de esta función? ¿Dónde es continua la función? Mi primera intuición sería que no es continua en ningún lugar, pero supongo que eso es lo raro, ¿no? De que sí lo va a hacer. ¿En dónde? Puede ser en 0, donde x pertenece a los irracionales, intersección del intervalo 0,1. A ver. ¿Por qué, Carla? Ay, digo, ¿Por qué ah, es continuo en los irracionales? digo, no sé, ¿no? Puede ser que tomemos como x0 y que le pertenece a f de x. O sea, como que se cumple un poco la definición de continuidad. Bueno, eso lo vamos a ver. Efectivamente, teorema. La función de Tomae es continua en los irracionales del 0,1 y discontinua en los racionales del 0,1. La segunda parte es menos sorprendente, ¿verdad? Ajá. Pero sí, la primera parte saca muchísimo de onda. Es sorprendente. Bueno, vamos a demostrar lo fácil que es en los racionales, ¿no? Entonces, observación. Si x está en los racionales intersección del 0,1, entonces f de x es positivo. ¿Están de acuerdo? El único que podía ser 0 era en 0, pero yo le escogí definirla como que en 0 vale 1. No solo para que quede simétrica la gráfica, sino para que también en 0 sea discontinua. ¿Sale? Ahora, perdón, el límite cuando n tiene infinito de f de x n es 0 si la sucesión está contenida en los irracionales del 0,1 y el límite cuando n tiene infinito de xn es, le voy a poner aquí x0, que es un racional del 0,1, y el límite de los irracionales me lo tomo x0. Entonces, como el límite, por el teorema de continuidad con sucesiones, la función es discontinua en x0, ¿verdad? ¿Quedó claro cómo usar los teoremas o no? Bye, Carla. ¿Cuál teorema utilizó? ¿El de sucesiones? El de continuidad con sucesiones, ¿no? Ok, ok. Tomé una sucesión de puntos que converge x0
cuya sucesión de imágenes es distinta de f de x0, porque la sucesión de imágenes es 0, pero f de x0 es positiva. Ok. Entonces, teorema de continuidad con sucesiones. ¿Sale? O sea, aquí voy a poner entre paréntesis el límite cuando n tiene infinito de f de xn es diferente de f de x0, ¿verdad? Por eso es discontinuo en x0. ¿Está claro o no? Ok, ok. O sea, tomamos una asociación de todos los irracionales que tienden al... No de todos, porque esa es una cantidad Digo, muy grande sí. de sucesiones. Solo necesitas una. Ajá. ¿Y por Una qué asociación que tiene al centro. ¿Y por qué existe esa sucesión de irracionales que converge a un racional? Eso sí es por la densidad, Alonso, de los irracionales en R, ¿verdad? En particular, por la densidad de los irracionales del 0,1 en el 0,1. Eso es de las primeras unidades, ¿verdad? Porque f de x0 es diferente de 0. Mientras esto es 0 y esto es diferente de 0 porque su imagen es positiva. ¿Sí o no, Ángel? Bien. Sale. Ahora, ¿qué pasa con... Ahora vamos a demostrar que si x0 es un irracional del 0,1, entonces f es continua en x0. ¿Y qué ocurre? Pues lo vamos a hacer con la definición. Para eso doy una epsilon positiva. La imagen de un irracional es 0. Entonces, la vecindad de radio epsilon con centro en 0, pues les da esta vecindad. Pero como f toma valores no negativos, realmente no me importa el lado negativo de la vecindad de radio epsilon con centro en 0. Solamente me interesa esta parte. Esto es epsilon, esta altura. ¿Sale? Acá está el 1. Entonces, fíjense. Esto que estoy dibujando, lo voy a pintar mejor con verde. Esta altura es la constante, esta altura verde, esta recta verde es la constante epsilon. ¿Lo ven? Esto es epsilon. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos puntos de la gráfica están? Imagínense un colchón aquí, verde, entre el eje y la constante epsilon. Este es un colchón de altura epsilon. ¿Sale? Entonces, observación. F de x es mayor que epsilon en una cantidad finita de puntos. A ver, piensen en esta observación. ¿Por qué? Porque por principio arquimediano existe una n en n tal que 1 entre n es menor que epsilon. ¿Verdad? Esto quiere decir que si 1 entre n minúscula es mayor
o igual que epsilon, aquí, mayor o igual. Si 1 entre n es mayor o igual que epsilon, esto implica que ¿cómo es la n minúscula respecto a la n mayúscula? Menor. ¿no? Menor. Esto implica que los puntos de la forma m entre n con n minúscula menor a n son los puntos del dominio que es del 0, 1, donde f salirse del colchón. ¿Qué quiere decir salirse del colchón? Pues que la gráfica, aquí toman un punto m entre n, y si este punto se salió, o sea, se salió del colchón verde, es porque a fuerza, n fue menor que n. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿queda clara la observación o no? ¿Están de acuerdo con la observación o no? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cuál va a ser la delta? ¿Sí? Como son finitos, podemos escoger una vecindad que los excluya a todos, ¿no? Exacto. A todos los que se puedan salir, los excluyes de la vecindad de radio delta. ¿Y cómo le haces para eso? ¿Cuánto vale la delta? Sea delta igual a quién. Bueno, primero, si x1, x2 hasta xk son racionales en el 0, 1. Tal que xy es igual a m entre n irreducible con n menor a n, tal que 1 entre n es menor a epsilon, entonces la delta es igual a ¿quién, Emanuel? El mínimo de las distancias, ¿no? Exacto, el mínimo de las distancias entre quién y quién. Entre x0 y x1 y los demás. Ajá, o sea, aquí sí, donde la i va desde 1 hasta acá. Como xy es racional y x0 es irracional, entonces la distancia entre x0 y xy es positiva para toda i desde 1 hasta acá, ¿sí o no? Y esto implica, como esto es un conjunto finito de valores, el mínimo es positivo. ¿Están de acuerdo? Porque Sí, de acuerdo. están tomando el mínimo entre valores todos positivos. Entonces el mínimo es positivo, ¿sí o no? Sí. ¿Está claro para todo el mundo? Y a mí esta última página, lo que se escribe en esta última página, no le estoy entendiendo muy bien. O sea, ¿por qué tuvimos que crear una sucesión? No es una asociación, es un conjunto finito de puntos. Ok, y esos son todos los que se salen. Estos son los que se salen, ¿verdad? Entonces, si un conjunto finito lo quitas de un conjunto infinito, y de hecho no numerable, entonces te queda un conjunto no numerable, ¿no?
Sí, pero eso no es lo relevante aquí. Aquí, ¿qué es lo relevante? Si X pertenece a la velocidad de radio delta con centro en X0, intersección el dominio, que es el 0,1, entonces, ¿cuánto vale f de X? Pues por un lado siempre es mayor o igual que 0, pero puedes asegurar que es menor que epsilon, ¿lo ves? Ujú. Entonces, f de X menos 0, pues es menor que epsilon. Esto implica que f de X menos f de X0 es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque como X0 es irracional, ahí la función vale 0. ¿Verdad? Ok, entonces por cómo está construida la función, Y esto literalmente implica siempre se puede. que f de X ya cayó en la vecindad que querías, que era la vecindad de radio epsilon con centro en f de X0, que era 0. ¿Sí o no? Y ya acabamos. Ok. ¿Cómo ven? Eso de salirse del colchón es salirse de la vecindad de epsilon con centro en 0, ¿no? Con la imagen, ajá. Pero como punto de la gráfica es salirse. O sea, el colchón tiene sentido cuando estamos hablando de un conjunto en R2. Y ese colchón lo estamos usando para comparar cómo es las alturas de la función en distintos puntos respecto al valor de epsilon. Interpretar esa información en el plano es justamente eso, darse cuenta que la función de Tomae solo se puede salir del colchón verde en una cantidad finita de puntos. ¿Queda clara? O sea, los puntos en la gráfica de la función de Tomae solo se pueden salir del colchón verde en una cantidad finita de puntos. O sea, fuera del colchón verde hay una cantidad finita de puntos de la gráfica de la función de Tomae. Ok. ¿Sí o no? Eso, en términos de cómo es la imagen de la función en ese punto, es que dentro de la vecindad de radio delta, por cómo elegimos la delta, las imágenes de todos los puntos aquí caen dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. ¿Quedó claro? Ok. Aquí le puedo poner 1 entre n mayúscula, hasta le puedo poner menor igual si quieren. No es necesario, pero se lo puedo poner. ¿Sale? O sea que para todos los puntos irracionales hay un epsilon lo suficientemente chiquito. Para todos los irracionales y para Ajá. toda epsilon positiva, existe una delta positiva tal Sí. que para todos los puntos en esa vecindad de radio delta, las imágenes caen en la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. Ok. Porque como Y que la eso por función definición, siempre tiene puntos cada vez cercanos y más cercanos y más cercanos a 0, ¿no? ajá, o sea, que esta idea de que la gráfica de la función de Tomae es como una nube de puntos, es como una nube de polvo donde casi todo el polvo ya está en el piso y el polvo que no ha caído al piso es una infinidad no numerable de puntos, pero la infinidad de puntos ya está muy pegada al piso. La cantidad de puntos que están lejos del piso en una distancia mayor o igual a epsilon es siempre una cantidad finita. Está buenísimo, ¿no? Sí, no importa qué tan poquito nos acerquemos del 0. Al cero, Ya, al cero, sí. ajá, No, pero digamos que estamos en el 0, ¿no? Que y igual a 0. Nos ajá, movemos a y igual a lo que sea, aunque sea muy chiquito, y ya los que quedaron arriba son finitos. ajá. Sin importar qué tan chiquita es esa epsilon, o sea, este colchoncito puede ser súper delgadito.
Y aún así, arriba del colchón, la gráfica solo tiene una cantidad finita de puntos. Ok, está súper interesante. Está buenísimo. Y eso, en el dibujo de la computadora, pues no se ve. O sea, este teorema no se ve en el dibujo de la gráfica, ni siquiera hecho con computadora. ¿Están de acuerdo? Y van a decir, ay, bueno, pero es que estos bichos raros que aparecen en matemáticas, pues son ideas abstractas que en la vida uno nunca se va a encontrar, ¿no? Bueno, pero ¿de dónde salen estos ejemplos raros? A la hora que formalizas conceptos, a partir de la teoría matemática, a partir de la herramienta matemática, todavía el humano gana sobre la tecnología en algunas cosas, ¿verdad, Ana? No en todo. Entonces, ¿en qué estaba diciendo? Ah, sí. A la hora que se definen conceptos precisos en matemáticas, por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto ahorita de cálculo 1, una vez que se define campo ordenado completo, en el primer tema, bueno, en los primeros temas, una vez que definimos campo ordenado completo, aun cuando empezamos a hablar de funciones, no se te ocurren este tipo de bichos raros. O sea, literalmente, si no estás pensando en el problema que motivó este ejemplo, pues no se te ocurre, o sea, porque este es un bicho de veras raro. ¿Sale? Bueno. Les adelanto, esto es breviario cultural para motivarlos a que se metan a cálculo 2. No necesariamente conmigo, bueno, creo que no todos los profes ven estos ejemplos, pero a lo que voy es, esta función tiene esta gráfica. ¿Será que tiene área bajo la curva? Qué loco, ¿no? Qué pregunta tan loca. ¿Por qué mencioné lo del área bajo la curva? Por la integral. Por la integral, ¿no? Entonces ya les había adelantado que este ejemplo sale de los problemas de la teoría de integración. Pero intuitivamente, ¿qué dirían? Alonso dice sí, que sí debería de tener área bajo la curva. ¿Cómo ven? Es que yo creo que justo por cómo está definido la continuidad y el hecho de que esta función por esa definición sí es continua, entonces técnicamente sí tendría área, pero la definición me parece muy extraña. Pero no es continua en todos los puntos. Ah, bueno, sí es cierto. Pero o sea, para empezar, hablar del área bajo la curva cuando la gráfica no es continua. no es exactamente una curva, ¿verdad? ¿Están No, de acuerdo? quizás no se puede. De hecho, no es una curva, ¿verdad? Entonces, hablar de área bajo la curva, de algo que no es curva, pues es un abuso. ¿Sale? Entonces, pues la bronca es si esto es integrable o no. ¿Sale? Pero eso hasta cálculo 2. Ahí les dejo el problema. ¿Va? Porque de hecho, esta función no es continua en ningún intervalo. Exactamente. Tal vez necesita ser continua en al menos algún intervalo para que haya área ahí. Bueno, ya no voy a ahondar más en el asunto porque ya no vamos a discutir ahorita integral, ¿verdad? Bueno. ¿Sale? Pero, fíjense que esa noción de es continua si puedes dibujar la gráfica sin separar el lápiz del papel, pues aquí no aplica, ¿verdad? Porque aquí de entrada no puedes dibujar la curva. Bueno, la gráfica. Ahora.
¿Qué pasó con la función siguiente? Otro ejemplo. Tomen f de x igual a x por seno de 1 entre x, que ya habíamos hecho la gráfica si x es diferente de 0, y 0 si x vale 0. Ahora sí, con todos los teoremas que se han visto, podemos contestar dónde es continua f. Pues es continua en todos los reales excepto el 0, ¿no? A ver, en todos los reales, por el teorema de operaciones es continua. ¿Por qué? Porque si x es diferente de 0, 1 entre x es continua, ¿verdad? Luego, al aplicarle una función continua, la composición queda continua. Y al multiplicar una función continua por una continua, que es la identidad, el producto queda continuo. Entonces, si x es diferente de 0, f es continua por el teorema de operaciones. ¿Queda claro o no? Sí, eso sí. Que en el caso del teorema de operaciones para funciones continuas, sí incluye la composición, ¿verdad? Ya le voy a poner una abreviatura a esto. Teorema de operaciones para funciones continuas. TOFC. Que incluye la composición, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿por qué dijiste que en 0 no es continuo, Juan Pablo? Este límite ya lo habíamos mencionado. El límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto da? Es que no me fijé bien. Claro, si fuera nada más seno de 1 entre x, entonces no sería, Ajá. no tendría límite, ¿no? Pero como es x por seno de 1 entre x, el límite es 0. Por teorema del sándwich, ¿verdad? Ajá. O sea, esto ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque la función está entre la identidad y menos la identidad. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Y f en 0 vale 0. Entonces, f es continua en 0, ¿verdad? 0 es punto de acumulación del dominio, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, como el límite coincide con lo que vale la función en un punto de acumulación, entonces ahí la función es continua, ¿sí o no? Sí. ¿Sale? Ahora, ¿pueden dibujar esta gráfica sin despegar el marcador o plumón o lo que quieran de la hoja? Ni la computadora lo puede dibujar, porque como tiene de oscilaciones, pues no puede. Y aproxima la gráfica y en esa aproximación genera manchas, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, Se vuelve como una barra sólida, ¿no? Parece. pues como un moñito, ¿no? Como un moñito sólido. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, no solo no la puedes dibujar alrededor del 0 sin despegar la pluma del papel, sino que no se puede dibujar ni a mano ni con computadora. Sin embargo, la función es continua en todo el dominio. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ahora un comentario, porque luego dicen, pueden pensar, ¿no? Ay, pero estas funciones también son raras y no ocurren en los fenómenos físicos de veras o de la naturaleza. No, por supuesto que en la naturaleza hay muchos fenómenos que oscilan con oscilaciones amortiguadas, ¿verdad? Pues casi todos, ¿no? Porque se va con fricción, ¿no? Pues no sé si casi todos, pero sí hay fenómenos de oscilaciones amortiguadas, ¿verdad?
¿Ok? Y acuérdense que todas estas herramientas no buscan ser una representación literal de la realidad de la naturaleza, sino herramientas que nos permitan hacer modelos que aproximen el comportamiento de los fenómenos que observamos, que medimos, etcétera. ¿Verdad? Y por eso es importante el ir teniendo un panorama de las matemáticas, porque entre más amplio es, a la hora de las aplicaciones, te trabas menos porque tienes, les decía, ¿no? Ya esto se los había dicho hace mucho, pero lo reitero porque no es lo mismo decirlo al principio del semestre que ya después de la mitad del semestre, donde hay muchas cosas que hemos trabajado y que ya se nota la diferencia. No sé si les parece ya ahora sí claro por qué les decía al principio del semestre que los cálculos son formativos. No porque la función de toma E la van a usar como una aplicación de la vida cotidiana, eso es un invento, eso no es cierto. No solo la función de toma E, sino muchas de las cosas, no herramientas para aplicarlo en la vida cotidiana, eso no es cierto, así no son las matemáticas, sino que estamos trabajando por un lado un lenguaje matemático que les permita entender cómo trabajamos en matemáticas la teoría, cómo funcionan los modelos axiomáticos, cómo deducimos resultados, o sea, hay reglas para las verdades científicas en matemáticas son distintas a las verdades científicas en física teórica o en física experimental. Lo de cómo son las verdades científicas en la física experimental y teórica, quienes estudian eso lo van a aprender. Pero en este tipo de cursos, espero que se estén dando cuenta qué significa una verdad en matemáticas, dentro de un modelo axiomático, dentro de una teoría de matemáticas. ¿Queda claro? Ahora creo que ya se entiende mejor. Y el chiste es de trabajar estas cosas, no es que las vayan a usar para resolver problemas de la vida cotidiana, sino porque les está dando una formación de cómo analizar las cosas. ¿Sale? Sí. Y bueno, no solamente voy más rápido en las clases porque necesito avanzar más rápido por el asunto del tiempo, sino quiero pensar que todos, en mayor o menor medida, ya este lenguaje nuevo de matemáticas, etcétera, etcétera, pues ya llevan un camino avanzado, ¿verdad? O sea, al ¿Cómo? principio era mucho más difícil porque no teníamos ese lenguaje desarrollado. ¿Sale? Bien. Siguiente ejemplo. F de X, tomen una función, no es de Dirichlet, pero tipo Dirichlet, X cuadrada si X es racional y 0 si X es irracional. Analizar la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde es continua y dónde es discontinua? Bueno, no puedo hacer el dibujo exacto, pero si están de acuerdo, la gráfica la gráfica es como una nube de puntos. Una parte de esa nube de puntos es una cantidad numerable de puntos que forman una parábola o que están contenidos dentro de la parábola X cuadrada. Y la otra nube de puntos es no numerable y está sobre el eje. Algo así. F es tipo Dirichlet. Ay, ya no me cabe aquí. Bueno, Dirichlet. Ya. Ok. A ver, lo más fácil es, ¿dónde es discontinua? Supongo que en todos los racionales, ¿no? ¿Seguros? Excepto el 0, tal vez. Y si en pi, por ejemplo, que anda por acá, ¿es continua? En pi. Ajá.
Es que me dijiste en los racionales es discontinua. Ajá. Y en, En primera entrada, no sé si sea irracional, digo, discontinuo en algunos irracionales también. pero por eso te pregunto. Piensa aquí, pi anda por aquí, Yo creo que aproximadamente. definitivamente no es continua en pi. Entonces, o sea, a ver. Ana María Quintero. Ana, ¿cómo ves? ¿Dónde es discontinua? Espérame, Manuel. Ahí es, ¿en cero es continua o discontinua, Ana? Ahí. No, porque mira, fíjate que los puntos que están sobre la parábola, conforme la variable tiende a cero, la parábola va bajando hacia cero. Es decir, ¿estás de acuerdo, Ana, que la función está entre cero y la parábola para toda x en R? Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a cero de f de x? ¿Cuánto te da, Ana? No. Esto se va a cero. Esto está en cero siempre. Por teorema del sándwich, esto se va a cero, ¿sí o no? Pero ¿se entiende o no, Ana? Porque ahorita ya, ¿cómo vas con la guía del límite? Cuando te digo teorema del sándwich, ¿sabes de qué te hablo? ¿O es así como, uy, quién sabe qué es eso? Porque lo usé hace ratito, pero nadie me preguntó nada y asumí que ya todo mundo tiene presente qué cosa es el teorema del sándwich. ¿Qué onda, Ana? Ok, entonces, ¿cómo vas con la guía? Porque hay varios ejercicios de la guía que se hacen con teorema del sándwich, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, hay que estudiarlo bien para que cuando ya veas estas cosas te parezca muy natural esta conclusión. Ok, entonces sí, ya veo que, o sea, en términos de resolver y escribir las soluciones, sí noto que vas atrasada, porque ya estamos a menos de una semana del examen. A menos que digas, ah, bueno, yo lo hago en enero y no me tengo que apurar. Pero entonces, el no estar te va a atrasar en este tema de continuidad, porque ya viste que para trabajar continuidad necesitas trabajar límite. ¿Sale? ¿Va? Bien, Ana. Sí, sobre todo, ya vieron que todos los temas están conectados. Hoy es un buen ejemplo de cómo hemos estado utilizando temas que desarrollamos desde el principio. Densidad de los racionales, densidad de los irracionales, orden, teoremas del sándwich, de límites, sucesiones, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Está claro? Y particularmente el tema del límite de funciones y de continuidad están súper conectados. ¿Sale? Entonces, ojo. Bueno. Entonces, ¿qué? Pues f es continua en 0. Pero ¿qué pasa? Si x es diferente de 0, entonces f es discontinua en x, ¿sí o no? Si toman cualquier punto acá, pues si te acercas a x con racionales, la gráfica
el límite, si toman una sucesión de puntos que converge a X con racionales, el límite de las imágenes converge a algo positivo. Si se acercan a X con irracionales, la sucesión de imágenes es la constante cero, o sea, converge a cero, y por el teorema de continuidad con sucesiones, la función es discontinua. ¿Están de acuerdo? Lo escribo, ¿verdad? Va. Entonces, si toman una sucesión en los racionales tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es x, entonces el límite cuando n tiende a infinito de f de xn, este es diferente de 0, es igual al límite cuando n tiende a infinito de xn al cuadrado, ¿verdad? Pero como por el teorema del límite de sucesiones con funciones, la función elevada al cuadrado es continua. Esto quiere decir que es el límite cuando n tiende a infinito de xn al cuadrado. Para las funciones continuas, acuérdense que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual al límite de xn cuando n tiende a infinito, y a esto le aplican la función si f es continua. Por el teorema de continuidad con sucesiones. ¿Sale? Pero esto converge a x0, entonces esto es igual, perdón, a x, no le puse el 0, pero es una x al cuadrado. Como x es diferente de 0, x al cuadrado es positiva. Ahora, por otro lado, si yn está contenida en los irracionales, entonces el límite, bueno, antes del entonces, y el límite cuando n tiende a infinito de yn es x, entonces, ahora sí, el límite de las imágenes de f en yn, como en los irracionales vale siempre 0, esto es la constante 0 y el límite 0. ¿Verdad? Entonces tienen dos sucesiones que convergen a x, cuyos límites cuyas sucesiones de imágenes convergen a cosas diferentes. Esto es diferente al límite cuando n tiende a infinito de f en xn. Esto implica que f es discontinua en x. ¿Quedó claro? Sí. Y no solo es discontinuo en x, sino que, y además, por esto mismo, y además se puede demostrar, se puede probar que no existe límite cuando x tiende a... Híjole, aquí sí necesito el x0 de f de x para toda x 0 diferente de 0. ¿Qué modificación necesitamos hacer para demostrar que no existe límite? Solamente tengo que pedir que la sucesión yn sea diferente a x y que la sucesión xn sea distinta de x, y eso siempre se puede hacer con racionales y con irracionales por su densidad, y entonces con eso se puede demostrar que no solo la función es discontinua fuera del origen, sino que ni siquiera existe límite fuera del origen. ¿Quedó claro? Sí, sí.
Bien. Bueno. Ya. Pregunta. Rápido. Es nada más para empezar la discusión de mañana. Si F está definida de un intervalo AB a R, continua, ¿cómo es la imagen de la función? ¿Cómo es el conjunto de la imagen de la función? ¿Me El pueden conjunto decir va a ser algo? continuo, ¿A qué te refieres con que un conjunto en R es continuo? en un intervalo. Eso. Si le aplican la función a todos los puntos aquí, en la imagen es un intervalo cerrado o abierto. Cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Por qué? Porque el intervalo de A a B es cerrado. Entonces vamos a tener que f de A está en la función. De hecho, aquí C es igual a f de A. Pero f de A no tiene que ser C. Ah, bueno, no. Puede ser al revés, ¿no? Puede que sea decreciente la función. O creciente, o ni creciente ni decreciente. ¿Cómo podría ser eso? Pues como el seno, ¿no? Pero entonces no podría ser continuo, ¿sí? Ah, bueno. El seno es continuo, ¿no? Sí, nada más que como habíamos tratado con funciones inversas y así, esto no tiene nada que ver con eso. No, Entonces... ya tiene varias. Ya hasta discutimos la función de Dirichlet en medio. Ya sé, pero como esto se veía similar, yo me fui por la mitad, lo siento. Ajá, no, está bien. Pero fíjate que eso es común. O sea, cualquier función continua en un intervalo cerrado, su imagen es un intervalo cerrado, aunque no sea invertible. Nada más que si la función es constante, el intervalo de la imagen puede ser degenerado. Es decir, C puede ser igual a D y la imagen es solo un punto. Si la función es constante, ¿no? Ya hicimos todo aquí. Bueno, entonces, pues mañana ya me sigo con esta discusión y lo que sigue son los teoremas fuertes de continuidad. ¿Sale? Y empezamos mañana con eso. Ahorita no hemos... Un intervalo degenerado, Ángel, es cuando los extremos son valores iguales. ¿Sale? Es como una línea degenerada que en realidad tiene largo cero, ¿no? O sea, un punto lo puedes ver como una recta, o sea, como una curva degenerada, ¿no? De diámetro cero, ¿no? ¿Sale? Los intervalos degenerados son cuando los extremos son iguales. ¿Va? Bueno, nos vemos mañana. Sale esta mañana, adiós. ¿Cómo va a estar mañana y el viernes con usted?